Buenas noches, Licen. Estefi, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida. Bueno, señores y señores, bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto tenerles nuevamente y estar desarrollando esta clase de forma sincrónica con cada uno de ustedes. Bienvenidos al desarrollo de la actividad correspondientes a esta semana. Iniciamos inmediatamente las actividades correspondientes a la asignatura de inglés. Como es de costumbre, como es ya normal, iniciamos el desarrollo de las actividades en relación al formato para recurso de aprendizaje. Solo regálenme un segundito nomás, por favor. Regálenme solo un segundito. Ahora sí, iniciamos con el desarrollo de las actividades y en pantalla ustedes ya pueden observar el formato para recurso de aprendizaje, es lo que corresponde a la tarea correspondiente esta semana. Iniciamos con el desarrollo. Estamos en la asignatura de inglés, en la unidad número 3 correspondiente a gramática, con el tema número 3 English Future, Be Going To, es el tema que nosotros vamos a ver. Vamos a ver el futuro en inglés con la determinación Be Going To. Tenemos el tipo de tarea, tenemos el objetivo de la tarea y a continuación tenemos las instrucciones de la presente actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 3, tema número 3, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer para el desarrollo de la presente clase? Dice lo siguiente: desarrolla las siguientes actividades, contesta las siguientes preguntas. La primera, el tiempo futuro con going to se usa más para, ustedes tienen que completar, obviamente esto es 100% en español, que es lo que ustedes tienen que completar, prácticamente es la conceptualización. El tiempo futuro con going to se usa más para y obviamente tienen que dar la contestación necesaria. La siguiente dice el futuro con will se utiliza para hablar de, igual tienen que completar, obviamente en español, porque son conceptualizaciones. Y a la siguiente dice escriba 3 oraciones utilizando la forma going to. Aquí sí, las oraciones tienen que estar en inglés y en español. 295. Si me ayudan apagando ese micrófono, por favor, yo no vuelvo a repetir las tareas.
Entonces les había dicho que en la actividad 3 ustedes tienen que escribir 3 oraciones utilizando la forma going to, que obviamente tiene que estar español-inglés. Y la cuarta dice, escriba 3 oraciones utilizando la forma will. Igual la forma will tiene que estar las 3 oraciones en inglés, pero también tiene que estar su traducción al español. Por favor, traten de hacerlo bien organizado, traten de hacerlo bien estructural para que no tengan ningún tipo de dificultad en el momento de ser calificada esta actividad. Recuerden que todos los trabajos son 100% hechos a mano, no tienen que hacer en computadora ni en otras actividades. Para ello, ustedes tienen que cumplir con la rotulación de la hoja en la parte superior de la hojita donde ustedes van a desarrollar la tarea. Ustedes tienen que cumplir con la rotulación, cumpliendo completando los datos que se les solicita. Y a continuación, inmediatamente después de que terminen la rotulación, proceden a desarrollar su tarea. Eso es lo que ustedes tienen que hacer para la presente semana. Tienen que leer también las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 3 con el tema English Future Be Going To, correspondientes a la semana 3 del 13 de noviembre del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 13 de noviembre, la fecha límite de entrega es el 30 de noviembre y se acaba el proceso de entrega de esta tarea. Y la fecha de publicación de la calificación de esta y todas las asignaturas, las tareas que están dentro de esta unidad será hasta el 5 de diciembre de 2023. Entonces, tienen un tiempo prudencial para la entrega de esta tarea. Ya saben qué es lo que tienen que hacer, ya saben cómo tienen que hacerlo, cómo tienen que desarrollarlo, la presente actividad. Inmediatamente nosotros vamos a proceder a desarrollar el material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Vamos a ir viendo, vamos a ir desarrollando cada uno de los temarios correspondientes a esta unidad, que en esta primera etapa vamos a ver la estructura de English Future y Going To. Vamos a ver cuáles son las estructuras, cuál es la forma de utilización, cuáles son las reglas gramaticales en función de esta determinación, que obviamente es un modo de conjugación en el futuro. En inglés existen fundamentalmente dos formas de expresar el futuro, existiendo diferencias notables entre ambas. Primero hablamos de la forma going to y también de la forma will, que nosotros ya habíamos visto en las clases anteriores. Y esas son las dos formas que nosotros nos permite determinar oraciones en las cuales las acciones estén orientadas al desarrollo en el futuro, o dicho de otra manera, estén conjugadas en el futuro. Utilizamos generalmente o usamos generalmente el verbo to be más going to. Tenemos el infinitivo del verbo en infinitivo. Eso quiere decir que una oración en futuro primero debe tener el verbo to be, luego tiene que tener la determinación o la terminación going to, y al final tiene que tener un verbo, pero este verbo tiene que estar en infinitivo para que esté correctamente estructurada la oración, para acciones que van a suceder muy pronto o para expresar un plan que se tiene a futuro. Estas dos determinaciones nos sirven solo para eso, para determinar o para mencionar acciones que van a suceder muy, en este caso, muy pronto, las que se van a desarrollar muy pronto, pero obviamente conjugadas hacia el futuro. En ese sentido, vamos a ver cuándo usamos la determinación will para determinar en el futuro. Usamos will, se usa para expresar una promesa, una predicción o algo que se quiere hacer en el futuro. En este caso, vamos a ver la siguiente terminación, que es going to. El tiempo futuro con going to se usa más comúnmente en el lenguaje hablado cuando se quiere hacer referencias en el futuro inmediato, es decir, algo que está por ocurrir. Por ejemplo, tenemos she is going to pay with a credit card. Ella va a pagar con una tarjeta de crédito, algo que está por ocurrir de forma inmediata. Si nosotros vemos, aquí tenemos la estructura de la oración, cómo nos determina la regla gramatical. Tenemos en primera instancia, tenemos el verbo to be, en este caso que es she is. Luego tenemos la determinación going to.
tenemos la determinación going to. Luego tenemos el infinitive verb. Entonces tenemos aquí, en este caso tenemos pay. Pay que está determinando en qué forma se va a desarrollar. Obviamente que en este caso está en el futuro. She is going to pay with a credit card. Ella va a pagar con una tarjeta de crédito, algo que está pronto a ocurrir. Tenemos la siguiente oración, que es I am going to drop of my prescription over there. Voy, y nosotros ya habíamos visto en clases anteriores cómo se utilizaba, o en qué momento se utilizaba esta determinación over there. Voy a dejar mi prescripción médica allá. Cuando nosotros determinamos con over there, nosotros estamos dando una distancia bastante larga en relación de dónde se va a desarrollar la acción. Entonces, este over there significa, prácticamente se traduce al español como allá, algo que está lejos. Dice, I'm going to drop of my prescription over there. Voy a dejar mi prescripción médica allá. También se emplea para hablar de intenciones o planes que se van a ejecutar en un futuro inmediato. Por ejemplo, I am going to learn English. I am going to learn English. En este caso nosotros tenemos aquí una contracción, que es el pronombre más el verbo to be, que tenemos en primera instancia, que es I'm. Luego tenemos la forma going to, que es el futuro. Learn es aprender. English, inglés. Entonces dice, I am going to learn English. Voy a aprender inglés. Eso está conjugado hacia el futuro. Se forma con el verbo to be también conjugando para las personas correspondientes, seguido de going to y del verbo base. Por ejemplo, tenemos el verbo to be más la forma going to y tenemos un verbo base. Por ejemplo, I am going to pay. En este caso, pay es el verbo base porque está describiendo qué es lo que va a hacer. Pay es pagar. Entonces, ¿qué es el centro de la oración? ¿De qué estoy hablando? ¿Cuál es la acción? Dice, yo voy a pagar. I am going to pay. Entonces le estoy diciendo qué es lo que voy a hacer. Obviamente que esto está conjugado en el futuro. ¿Cómo sé que está conjugado en el futuro? Porque yo siempre voy a tener esta determinación que dice going to. Este going to automáticamente nosotros tenemos que identificar que dice y obviamente que está determinando o que le permite conjugar hacia el futuro. Y tenemos, en este caso, tenemos la long form del verbo to be, que es, prácticamente no es otra cosa que el pronombre personal, en este caso que es I, me estoy hablando en primera persona, y del verbo solo estar am, la primera forma, I am going to pay, voy a pagar. Vamos a la siguiente forma, you are going to pay, tú vas a pagar. De hecho, aquí están todos los pronombres en orden, conjugados con pay, que es el verbo base, que es pagar. You are going to pay, entonces este you are dice tú vas a pagar. Entonces dice you are going to pay. La siguiente ya saben que este he se utiliza para el hombre. He is going to pay, él va a pagar. Obviamente ya sé que estoy hablando de, de una persona de sexo masculino. She is going to pay, por el contrario, hay cambio de género, ella va a pagar. It, y habíamos visto en repetidas ocasiones, este it nos permite determinar o nos permite mencionar o calificar a animales, a cosas y a sustantivos incontables. Entonces dice, it is going to pay. Eso va a pagar. Tenemos la primera persona del plural. Hasta ahí ya sabemos que son singulares, ¿no es cierto? I, you, he, she, it, obviamente con la determinación going to, que obviamente está determinando al futuro. Vamos a la primera persona del plural, que es we are going to pay. Nosotros vamos a pagar. You are going to pay, ustedes van a pagar, y they are going to pay. Cualquier cosa que ustedes vayan a indicar en el futuro, ustedes lo tienen que hacer siempre con este going to, cuando ustedes van a desarrollar algo que se va a cumplir de forma inmediata, pero en el futuro. Por ejemplo, yo digo, luego de esta clase me voy a dormir, por ejemplo. Es algo que se va a cumplir ya mismo, por ejemplo, y dentro de un par de horas, por ejemplo. Entonces ahí yo utilizo este going to para indicar qué es lo que voy a hacer.
Esto con la determinación going to. Ahora vamos a ver con la determinación de will, qué es lo que permite hacer will. El futuro con will se utiliza para hablar de decisiones que se tomarán mientras se está hablando. Mientras yo estoy hablando, estoy tomando una decisión. Entonces ahí vamos a ver cómo nos va. I need to get my medicine. Tenemos una oración compuesta. Dice, I need, necesito to get my medicine, comprar mi medicina. Y tenemos la respuesta, I will, I will. En este caso nosotros ya tenemos will. Aquí este will ya nos hace inmediatamente identificar que esta oración se está conjugando en el futuro. Entonces, ¿qué es lo que ve? Mientras dijo, necesito comprar mi medicina, le dice también, I will go to the pharmacy tonight. Iré a la farmacia esta noche. Entonces ahí está la determinación, qué es lo que va a hacer. Mientras está hablando, también empieza a tomar la decisión, qué es lo que va a hacer. En este caso dice que necesita una medicina y qué es lo que va a hacer. Inmediatamente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ir a la farmacia esta noche. Entonces dice, I will go to the pharmacy tonight. Vamos a la siguiente. I need some cash. Necesito algo de efectivo. I will pay with. Pagaré con mi debit card, con mi tarjeta de débito. And ask for cash back. Y pediré efectivo de vuelta. Entonces, prácticamente, ¿cómo se utiliza? Están tomando una decisión sobre la acción que están haciendo. I need some cash, necesito efectivo, necesito dinero. I will pay with my debit card and ask for cash back. Pagaré con mi tarjeta de débito y pediré efectivo de vuelta. También se usa o también es usado para decir predicciones de carácter general, algo que puede suceder, como no puede suceder. Por ejemplo, I am sure it will rain tomorrow. Estoy seguro que va a llover mañana. Entonces, es una predicción. No se sabe si se cumplirá o no se cumplirá. Ahí tenemos la utilización con will. I am sure, estoy seguro, it will, de que rain tomorrow, va a llover mañana. Gerardo Gómez will win the election. Gerardo Gómez va a ganar las elecciones. ¿Será seguro? ¿Se dará o como no se dará? Prácticamente, ¿qué es lo que está haciendo? Está prediciendo lo que de pronto puede suscitar en el futuro. Y vamos a ver cómo se estructura, en este caso, el verbo will. Cómo se conjuga a sí mismo, igual que vimos con going to. Cómo se conjuga con cada uno de los pronombres personales, obviamente acompañados de la forma verbal, en este caso, en futuro. Obviamente que vamos a utilizar con el will. Entonces, will prácticamente es el auxiliar verbal del verbo to be que se le utiliza en el futuro. Eso es lo que hace este will. Por ejemplo, tenemos I will pay later. Tenemos en este caso la primera persona. I will pay later. You will pay later. He will pay later. She will pay later. It will pay later. We will pay later. You will pay later. Y they will pay later. Entonces aquí nosotros tenemos la determinación. Vamos a ver un poquito más. Vamos a ver cómo está determinado. Entonces, ¿qué es lo que nos trata de decir? ¿Qué es lo que nos quiere decir en este caso este conjunto de oraciones? Prácticamente dice I will pay. Nosotros ya habíamos visto prácticamente la determinación en futuro, ¿no es cierto? Este will. Entonces dice yo pagaré, I will pay, later, más tarde. I will pay later, yo o pagaré más tarde. You will pay later, tú pagarás más tarde. He will pay later, él pagará más tarde. She will pay later, ella pagará más tarde. It will pay later, esto pagará más tarde. We will pay later, nosotros pagaremos más tarde. You will pay later, ustedes pagarán más tarde. Y they will pay later,
ellos pagarán más tarde. Ahí tenemos cómo se van conjugando. Prácticamente, si nosotros vemos directamente acompañando a los pronombres personales, utilizamos directamente la forma will, que es el auxiliar prácticamente del verbo to be, obviamente que permite conjugar en el pasado. I will, you will, he will, she will, it will, we will, you will y they will. Ahí tenemos la determinación, cómo utilizamos con will en la forma futura. Entonces aquí hemos visto prácticamente en esta clase estos dos temas fundamentales dentro de las formas del futuro, que es el going to y el will, cómo se los utiliza y cuáles son las reglas gramaticales en función de la utilización para describir oraciones, obviamente con acciones que se van a desarrollar en cuanto se van a desarrollar en el futuro. Entonces vamos a ver un poquito más. Perdón, se me quedó apagado el micrófono. Entonces vamos a ver un poquito más cómo vamos a determinar, vamos a ver las reglas gramaticales en función de este tema importante de las dos formas, tanto del going to y del will. Y vamos a ver un poquito más, vamos a ver, esto prácticamente es English Future, tanto con las dos formas, con el be going to y tanto con el will. En inglés existen fundamentalmente dos formas para expresar el futuro, existiendo diferencias notables entre ambas, ¿no es cierto? Entonces aquí nosotros habíamos visto cómo se estructuran cada uno de ellos. ¿Cómo se forma el verbo to be? Conjugado para las personas correspondientes seguidos del going to y el verbo base que nosotros ya habíamos ido analizando cómo están determinadas, cuál es la función principal de cada uno de ellas, cómo se va determinando, cómo se van estructurando cada una de las oraciones. Going to es una estructura fundamental porque nos permite identificar acciones que se van a cumplir, obviamente, en un tiempo determinado, pero obviamente es obligatorio que se tiene que cumplir cuando hablamos con going to. Por ejemplo, les puedo poner en español un ejemplo. Tengo hambre, voy a la cocina y me prepararé un sándwich, por ejemplo. Entonces, le estoy determinando cuál es mi estado en relación a la necesidad que tengo y cómo lo voy a solventar esta dificultad que tengo, este problema que tengo, que es el hambre, ¿no es cierto? Que voy a prepararme algo de comer, ¿no es cierto? Entonces, ahí utilizo el going to. Este nos permite, sobre la acción mismo que estamos haciendo, también nos permite dar una solución a una determinada acción. Por ejemplo, habíamos dicho, aquí nosotros tenemos una oración, dice, ella va a pagar con la tarjeta de crédito. She is going to pay with a credit card. Entonces ahí le estamos indicando qué es lo que va a hacer. Qué sé yo, compró, se fue al supermercado, compró algunos artículos y qué es lo que va a hacer. Entonces alguien le dice, o la persona que está acompañando le dice, ella va a pagar con su tarjeta de crédito. Obviamente él ya induce a futuro qué es lo que va a hacer o cómo es lo que va a pagar. Entonces ahí nosotros tenemos también la determinación cómo se van desarrollando cuando utilizamos el going to. Prácticamente, ¿qué es lo que hacemos? La forma estructural, gramatical de este proceso de estructuras de oraciones en el futuro, ¿qué es lo que nos hace? Prácticamente nosotros tenemos que tener tres cosas fundamentales. Tenemos que, en primera instancia, tener el verbo to be. Puede ser, obviamente en este caso nosotros estamos conjugando con el presente. Las tres formas del presente, que es am, are, is, con los pronombres personales inmediatamente seguidos de la forma en futuro going to y por último un verbo o lo que se denomina un verbo base. En este caso tenemos pay, que significa pagar. Entonces, ¿qué es la acción? ¿Qué es un verbo base? Prácticamente es la acción
el verbo que describe la acción principal, la cual se está ejecutando dentro de la acción. Entonces aquí nosotros tenemos el verbo going to. En este caso tenemos la determinación y la conjugación con cada una de las formas de los pronombres del verbo to be. Y ahí nosotros podemos ver en los diferentes tiempos cómo nosotros podemos desarrollar. Tenemos la forma will, en cambio la forma will tiene dos formas. Primero, desarrolla una acción sobre la misma necesidad y la otra nos sirve para desarrollar o para realizar predicciones de lo que va a pasar. Por ejemplo, yo puedo decir, mañana tengo un examen y yo sé que me voy a sacar buenas notas. Es una predicción, cómo se puede cumplir, cómo no se puede cumplir, pero ya le está indicando qué es lo que va a hacer. O dicho de otra manera, mañana tengo un examen, o el día miércoles tengo un examen, el día de mañana voy a estudiar, entonces ya le está haciendo una acción. Ahí nosotros utilizamos la forma del futuro con will. Y este se utiliza para hablar de decisiones que se toman mientras se está desarrollando la acción. Por eso prácticamente aquí nosotros podemos ver qué es lo que determinan. Prácticamente determinan o se construye una oración compuesta. Si nosotros vemos prácticamente son dos oraciones en una, obviamente que tienen concordancia, que tienen una estructura similar, coherente entre la primera oración y la segunda oración. Por ejemplo, tenemos la primera dice, I need to get my medicine, necesito comprar mi medicina. Y obviamente utilizo el will. ¿Qué es lo que voy a hacer? Mientras estoy indicando la necesidad que tengo, yo le voy a proporcionar la solución. I will go to the pharmacy tonight. Iré a la farmacia esta noche. Entonces le estoy indicando qué es lo que voy a hacer. Necesito algo, tengo una necesidad y en qué momento lo voy a ejecutar. La siguiente, obviamente habíamos visto, I need some cash. I will pay with my debit card and ask for cash back. Necesito algo de dinero, dice. I need some cash. ¿Qué es lo que voy a hacer? I will pay, pagaré with my debit card, con mi tarjeta de débito, y ask for a cashback y pediré efectivo de vuelta. Entonces, es la acción que va a desarrollar. ¿Qué es lo que está haciendo? Primero está determinando la necesidad y luego le está indicando qué es lo que va a hacer a futuro para suplir esa necesidad. Es lo que determina la determinación, lo que describe la determinación will. También se usa, como se había dicho, para determinar predicciones que se van a desarrollar al futuro. Estoy seguro que va a llover mañana, por ejemplo. I am sure it will rain tomorrow. Y así cosas que pueden suceder hacia el futuro. Y aquí nosotros habíamos visto ya las estructuras, cómo se habían ido desarrollando, cómo se habían ido componiendo cada una de las conjugaciones, igual con los pronombres personales. Y aquí sí ya no existe la conjugación de ningún verbo complemento, sino simplemente se va directamente sobre will, debido a que will directamente es la forma del verbo to be en futuro. Esa es la forma principal en cuanto a la descripción de esta actividad. Es fundamental, es importante el desarrollo de este proceso. Vamos a ver un poquito más. Ahora sí, vamos a ver cuándo utilizar y cómo saber cuál de ellos utilizar. Si utilizar la forma going to o cuándo utilizar la forma going to y cuándo utilizar el will, cualquiera de los dos. Para hablar del futuro en inglés usamos will o también utilizamos going to. Ambas formas verbales se usan para expresar el futuro, pero hay matices que diferencian la utilización de uno y del otro. Vamos a ver a continuación cuáles son cada una de estas determinaciones. Por ejemplo, el futuro en inglés con will y con going to, las dos estructuras se usan en los tiempos verbales para expresar futuro. Ambas determinan futuro, aunque así no puedan usar los dos en todos los contextos, ya que son intercambiables en relación a las acciones que se utilizan. Deben tener en cuenta que will y going to expresan futuro. Will se usa para algo que acabamos de decir, mientras que going to se usa para hacer planes a futuro. Entonces, ahí nosotros tenemos las dos diferencias principales y cuándo nosotros podemos utilizar. Repito, will se usa para algo que acabamos de decir
Y going to se usa para hacer planes a futuro que se van a cumplir. En este caso, will or going to, ¿cuáles son las diferencias? Como decimos más arriba, no es exactamente lo mismo expresar lo uno o expresar lo otro. Un plan e intención programada. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a desarrollar un plan, mañana me voy de vacaciones, por ejemplo, o una intención programada. Mañana viajaré a Ambato, por ejemplo. Entonces ahí utilizo este going to. Por ejemplo, aquí tenemos he is going to come home tomorrow. Dice, él va a venir a casa mañana. He is going to come home tomorrow. We walked last Monday about this. Hablamos el pasado lunes sobre eso. Entonces ya lo está indicando qué es lo que pasó. En este caso, prácticamente nosotros vemos qué es lo que pasó. Obviamente tenemos dos tipos de oraciones aquí que están desarrolladas dentro de la misma estructura de oración, pero la una determina el futuro y la otra determina el pasado. We walked last. Este last determina pasado. Monday about this. Hablamos, dice el pasado lunes, sobre eso. Entonces ahí utilizamos la determinación going to cuando hablamos de un plan o intención programada, algo que nosotros hemos programado. Que si yo puedo decir, mañana ustedes tienen la clase, pero presencial en el colegio. Entonces yo debo utilizar la determinación going to. ¿Por qué? Porque yo planifiqué esto a futuro. También se utiliza este going to para decisiones, o vamos a ver en este caso para las decisiones que se toman sobre la marcha de una oración. Cuando tomamos decisiones sobre la marcha de una oración, de una acción, nosotros en este caso, nosotros tenemos que utilizar la determinación will. Por ejemplo, he is bored now. Él está aburrido. He will come back home. Ahora volverá a casa. Entonces ahí nosotros utilizamos este will. Dice que está aburrido, que si ustedes van a una fiesta y dicen están aburridos, de pronto otra persona le ve y dice está aburrido, va a salir, se va a ir. Entonces ahí utilizamos el will. Este se desarrolla sobre las decisiones que se van tomando sobre la marcha del desarrollo de la acción. Will, las decisiones y las promesas, y will always love you. Vamos a ver cómo se determina. Si queremos saber cuándo usar will y cuándo usar going to, tendremos en cuenta que will tiene que ver con decisiones espontáneas por lo general. Por ejemplo, no way I'll pay for this lunch. I hope you. De ninguna manera pago yo este almuerzo. Te lo debo. Entonces ahí están utilizando. Entonces, ill, aquí nosotros tenemos una contracción de I will. Este I will prácticamente está contraído y nosotros ya habíamos visto en clases anteriores cuáles son las formas de contracción en relación al futuro. Will también supone un matiz de promesa, aunque a riesgo de sonar cursi, te ponemos el siguiente ejemplo. Vamos a ver. I promise I will always love you. Te prometo que siempre te amaré. Entonces ahí ustedes ya saben incluso cómo pueden decir de pronto su enamorado, su esposo, su esposa, qué es lo que pueden decir. I promise, te prometo, I will, que siempre, always love you, te amaré. Entonces ahí ustedes tienen esta determinación para hacer promesas, promesas que se pueden cumplir como no se pueden cumplir. Y para que no quedes mal con tus amigos, también puedes decir, I promise I won't be late again. Dice, les prometo que no llegaré tarde de nuevo. Cuando ustedes han acordado una cita y obviamente quedaron mal, ahí ustedes pueden utilizar I promise I won't be late again. Les prometo que no llegaré tarde otra vez o que no llegaré tarde de nuevo. Estas son las funciones en cuanto a las dos formas que nosotros hemos visto en la determinación del futuro, tanto en el going to, para cuáles, en qué momento nosotros podemos utilizar el going to y también en qué momento nosotros podemos utilizar el will y cuáles son las fórmulas de estructuración de las oraciones de cada uno de ellos. Hemos visto estos temas que les va a permitir también desarrollar con mejor estructura la tarea que nosotros tenemos planificada para la presente semana. Entonces, señores y señores,
De esta manera estamos ya llegando a la parte final del desarrollo de la presente tarea. Espero que les vaya súper bien con el desarrollo de las actividades correspondientes a esta semana y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Señores y señores, una feliz noche.